Reporte 100. Un diplomático de carrera sonorense ha sido nombrado cónsul de México en Tucson, Arizona. Se trata de Rafael Barceló Durazo, a quien le agradezco mucho que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Rafael, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días. Muchas gracias por darnos la oportunidad de conversar en tu espacio. Originario de Guásava, Sonora, y ni modo que lo niegues, Barceló y Durazo, apellidos... No solo lo negaría, sino que además mucho me enorgullece. Sí, pero pues los apellidos Barceló y Durazo inmediatamente nos ubican geográficamente a la región de la Sierra Alta, a la entrada de la Sierra Alta, a Guásavas y Granados. Correcto. Y de carrera diplomática, Rafael, ¿cuántos años en la carrera diplomática? Entramos, el concurso fue en 2008. Sí. El concurso de ingreso es un concurso público de ingreso establecido por la Ley de Servicio Exterior Mexicano. Posteriormente ingresamos yo y mis compañeros al Instituto Matías Romero de Formación Diplomática, y en 2010 tuvimos nuestro nombramiento oficial como diplomáticos. Entonces tenemos 10 años en esta carrera, ya con algunos diferentes puestos diplomáticos en el exterior y en México también. Sí, ¿qué responsabilidad te ha tocado encabezar como diplomático en estos 10 años, Rafael? Inicié mi carrera en Costa Rica, encargado de los asuntos políticos y de derechos humanos. San José de Costa Rica, como probablemente sabes, es la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual los estados americanos pueden ser demandados por violaciones de derechos humanos. Ahí tuve la oportunidad de ser el enlace del Estado mexicano ante la Corte Interamericana. Fue mi primera responsabilidad, así como los temas políticos bilaterales con Costa Rica. Posteriormente estuve en Brasilia, en la Embajada de México en Brasil, encargado de asuntos culturales y de prensa y medios de comunicación. Y más recientemente volví a México, donde fui director general adjunto de Política Internacional de Derechos Humanos. Sí, hasta el nombramiento de cónsul de México en Tucson, Arizona. ¿Por qué te eligieron, Rafael, como cónsul de México en Tucson? Mira, uno de los temas que estuvo bajo mi responsabilidad cuando estuve en la Cancillería fue el tema de la política internacional de México en materia de migración internacional. En el caso de Tucson, es y ha sido tradicionalmente un punto muy relevante de la ruta migratoria, por donde muchas personas realizan su cruce, particularmente cuando no es documentado. Entonces, creo que ese tema específico es uno de los puntos relevantes, y además pues que las personas de carrera estamos dispuestos siempre a servir en la función, sea consular o sea diplomática, y en el caso concreto una coincidencia enorme de que mucho me satisface, que es estar pues prácticamente en mi casa, ¿verdad? Porque Tucson es una extensión de muchas familias sonorenses que unos integrantes de la familia viven de un lado, otros viven del otro. La comunidad de Guásavas, por supuesto, de Guásavas, Granados, Villa Hidalgo, los pueblos de la sierra, como bien mencionabas, que escogen a Tucson como su segunda casa, es grande. Entonces hay muchos vínculos. La propia alcaldesa de Tucson es hija de migrantes originarios de Guásavas y Granados. Entonces los vínculos culturales y familiares son muchos entre nuestros estados, entre Arizona y particularmente Sonora y Sinaloa, y creo yo que haya podido pesar, o si fue coincidente, fue una magnífica coincidencia. Sí, pues de hecho ese tema iba que la alcaldesa de Tucson, Arizona, la alcaldesa tiene orígenes en Guásavas también, así como tú, Regina Romero. Es correcto, ella es Regina Romero. Ella fue electa en noviembre del año pasado, y además había desempeñado posteriormente su cargo como concejal en el Consejo Municipal de Tucson, y siempre muy atenta a las necesidades de las comunidades de personas mexicanas, hispanas en general. Entonces creo que va a haber un gran potencial de colaboración entre las autoridades políticas locales y nosotros dentro del consulado. Sí, ¿ya platicaron? No, el día de hoy es mi primer día oficial sí. Como cónsul. Entonces a partir de hoy estableceremos el contacto, y será muy en breve, por supuesto, en cuanto la alcaldesa lo disponga. Sí, ¿tienes el dato, la cifra, Rafael Barceló Durazo, de cuántos mexicanos hay en Tucson?
Sí, bueno, el Consulado de México en Tucson cubre 2 condados, el Sí. condado de Pima, donde está ubicado Tucson, y el condado de Pinal, un poco al norte de Tucson. En total, en ambos condados son 550,000 mexicanos, es decir, un poco más de 1 millón de mexicanos. En la ciudad de Tucson, que son la ciudad propiamente, porque aquí en el área conurbada hay varias ciudades como Oro Valley, Marana, el sur de Tucson, que es una ciudad distinta. La ciudad de Tucson tiene aproximadamente 500,000 habitantes y el 40% de ellos son mexicanos. Entonces estamos hablando de una comunidad muy numerosa, muy presente, muy visible, y que tenemos aquí el honor y la instrucción del presidente de la República, del canciller Marcelo Ebrard, de atender de manera muy cercana. Sí, esa cifra contempla también a personas que no tienen papeles en los Estados Unidos. Exactamente, ¿Sí? incluye a las dos personas sí. Sin documentos y personas con una condición migratoria regular. Sí, ¿qué porcentaje está sin documentos en el vecino país, Rafael? Bueno, en las áreas que te corresponden atender. Sí, el porcentaje aproximadamente es de 20% Sí. de personas sin documentos. Entonces, bueno, también eso varía de región en región, pero para nosotros no hay ninguna distinción, Juan Carlos. Por supuesto, es una distinción que para el Consulado de México no existe. Nosotros atendemos de la misma manera, y las personas y las familias de quienes estén aquí sin documentos deben entender que cualquier contacto con el consulado nunca va a ser consultada esa pregunta, y de ninguna manera están en riesgo al acercarse al consulado, sino todo lo contrario. Estamos aquí para proteger a todos los mexicanos, incluidos aquellos que están en una especial situación de vulnerabilidad. ¿Cómo les ha ido a estos mexicanos con el COVID-19, a los mexicanos que viven en Tucson, Rafael? En efecto, es una comunidad particularmente afectada, la comunidad hispana, la comunidad mexicana. Nosotros estaremos también muy atentos a sus necesidades. Como sabes, el estado de Arizona presenta actualmente números bastante altos también en materia de contagios, y no únicamente de contagios, sino también de personas fallecidas. Hay, por supuesto, una actuación de las autoridades locales para revertir esa situación. No obstante, la comunidad mexicana es particularmente afectada. Hay algunos temas, ¿verdad? En todo Estados Unidos, de hecho, ha sido un tema especial, no solamente porque no todos tienen acceso a los mismos servicios de salud que podría tener una persona que está aquí como ciudadana, sino también porque hay una serie de precondiciones en materia sanitaria que hacen que las afectaciones sean particularmente sensibles en nuestra comunidad. Sí, la situación de los mexicanos en Tucson, ¿en qué ambiente se encuentra en esos momentos? Desde que llegó el presidente Trump a la Casa Blanca, pues han vivido más en las sombras de lo que comúnmente estaban los mexicanos en el exterior, sobre todo los que no tienen documentos para trabajar legalmente en el vecino país. Y en el contexto de la próxima elección presidencial, de la posible reelección de Donald Trump, ¿cómo está el ambiente ahorita? ¿Hay un ambiente de serenidad o hay un ambiente de tensión? ¿Ellos están seguros, los mexicanos sin papeles en el exterior, se encuentran seguros de permanecer en el país, o todavía corren el riesgo de ser separados de sus familias? Hay, por supuesto, condiciones como te decía, condiciones de vulnerabilidad por la condición de estancia migratoria que ellos tienen. Las autoridades estadounidenses tienen y han tenido desde siempre, esto no es nuevo ni depende de un solo gobierno, han tenido el riesgo, quienes no tienen una condición regular, de ser deportados. En el caso concreto de los mexicanos y en general de todas las personas que llegaron aquí como niños, existe una acción ejecutiva que se llama DACA, que es para detener las deportaciones de aquellas personas que llegaron aquí como niños, independientemente de que todavía no tengan no tengan su situación documentada. Este programa en particular tuvo algunas modificaciones, no obstante, los tribunales estadounidenses han pedido que se reinstale, porque se intentó detener este programa que la verdad había sido de mucho apoyo para un sector específico que podía lograr a través de una inscripción en este programa que no hubiera una deportación, e inclusive podía lograr, y esto sí cambió,
viajar a México, porque en el caso de las personas Dreamers, como son conocidos aquí, que fueron traídos a Estados Unidos como niños, por su misma situación migratoria, ellos no conocían ya su país de origen, por lo cual una deportación era un acto particularmente cruel y complicado para ellos, porque regresaban a una realidad que no conocían. E inclusive, insisto, esta acción ejecutiva que empieza en 2012, les permitía inclusive la posibilidad de viajar a México. Actualmente se había suspendido, pero más recientemente un tribunal le indicó al gobierno de Estados Unidos que la suspensión no había sido procedimentalmente adecuada, por lo cual se reinstaló. Entonces, todavía ahorita hay la posibilidad de renovación de estas solicitudes. Eso es importante que lo conozca la comunidad que pueda estar en esa situación. No es el caso para otros sectores de personas que no están documentadas en Estados Unidos, pero para ese caso específico, que sepan que pueden renovar la solicitud a aquellos que ya la tuvieran. Pero en general, como bien dices, la población indocumentada en México, los mexicanos, tienen siempre, por supuesto, una situación de riesgo por su condición migratoria. Sí, ahora Rafael Barceló Durazo, en estos momentos seguramente nos está escuchando muchas personas que tienen parientes en Tucson y en lugares cercanos a Tucson, que trabajan con visa, ¿no?, de turista, porque pasan con la visa de turista y allá están, y de hecho no pueden regresar porque está cerrada la frontera, no se puede regresar por tierra desde marzo pasado, desde abril pasado, y quizá esto se extienda todavía aún más porque se especula que pudiera ampliarse el cierre de la frontera. ¿De qué manera un cónsul, qué facultades tiene un cónsul para proteger los derechos de un mexicano en Tucson que no tenga papeles? ¿De qué manera un cónsul puede intervenir? ¿Cuáles son las facultades que tienes, Rafael? Te agradezco mucho la pregunta, porque es una confusión muy recurrente que se considera que el consulado tendría alguna posibilidad, por ejemplo, de detener una deportación. No es el caso. Las leyes migratorias son una potestad soberana del Estado que las emite, en este caso de Estados Unidos. Nosotros somos los representantes del gobierno de México. ¿Qué sí podemos hacer? Velar por los derechos de las personas. En el caso de las personas que son detenidas, inclusive por delitos de naturaleza migratoria, por ejemplo los reingresos indocumentados, el consulado se comunica con estas personas a los centros de detención para velar que sus derechos estén siendo cumplidos, que no haya, que no pueda haber abusos, etcétera. Igualmente, a las personas que son detenidas en su intento de cruce, el consulado mexicano se pone en contacto con ellos también para saber que las condiciones en las que están detenidos sean adecuadas, en particular cuando hay, en el caso de familias, menores no acompañados, etcétera, y que se haga una vinculación con las autoridades mexicanas en el caso de la deportación para que los derechos estén salvaguardados en todo momento. Pero el consulado propiamente no tiene la posibilidad de detener un acto de deportación, sino más bien vigilar que se cumplen en todo momento los derechos de las personas, porque las personas migrantes en ningún momento dejan de tener derechos como tal, si bien migrar a otro país no es propiamente un derecho. Esa es una disposición soberana que tiene cada país sobre los flujos migratorios. No obstante, cualquier acción migratoria debe partir de la base de que los derechos de las personas deben ser respetados, particularmente de personas en situación de vulnerabilidad, como personas enfermas, como personas menores de edad, o menores no acompañados, o familias que viajan con menores. Ahora, Rafael Barceló, ¿cómo se te puede contactar? Es decir, si algún mexicano en Tucson necesita algún servicio del consulado o algún sonorense desde aquí tiene alguna duda que tenga relación con el consulado, ¿de qué manera pueden entrar en contacto contigo, Rafael? Mira, te voy a dar una información que sirve no únicamente para las personas que viven en el área de Tucson. Me parece que es relevante que tu audiencia, que nos estén escuchando, sepan que independientemente de dónde está la persona, pueden acceder a estos tres servicios. Uno de ellos es telefónico. Si lo que requieren es un tema de documentación consular, es decir, un pasaporte, una matrícula consular, la expedición de una visa, un poder notarial, etcétera, pueden llamar a un teléfono que se llama Mexitel.
te doy en este momento el número. Se marcaría 1-877 Mexitel, que ya dicho con número sería 1-877-639-4835. Eso es para los temas que tienen que ver con expedición de documentos. Si lo que quieren es una orientación o quieren reportar un caso en los que requieren protección, deben llamar al CIAM, al Centro de Información y Atención Migratoria. Este centro funciona para cualquier persona en Estados Unidos, pero justamente lo tenemos aquí en Tucson con el apoyo de la Dirección General de Protección a Mexicanos en México. Es aquí en Tucson que se encuentra físicamente. Entonces, para marcar este número para orientación y para protección consular, deben marcar el 1-520-623-7874. Si lo están marcando desde México, que también pueden hacerlo en el caso de que ellos conozcan alguna persona mexicana que requiera esta protección o orientación, simplemente deben marcar antes 2 ceros. ¿Sí? 001-520-623-7874. Pero también pueden hacerlo tanto la programación de citas para documentos como la parte de protección y orientación a través de una app, estimado Juan Carlos, que se llama Mi Consulmex, tanto para Android como para iPhone, y funciona muy bien. Es solamente descargar esta app desde sus teléfonos celulares. Se llama Mi Consulmex, todo unido, y si necesitaran contactar directamente al Consulado de México en Tucson, nosotros estamos ubicados en el 3915 del Boulevard Broadway, acá en Tucson, y el teléfono para contactar al consulado específicamente es el 520-882-5595. De tal manera que hay todas estas maneras para contactarnos. Estaremos muy contentos y muy satisfechos de poder atender a quienes así lo requieran. Pues agradezco mucho, Rafael Barceló Durazo, cónsul de México en Tucson, que nos hayas tomado esta llamada. Estaremos en contacto y, bueno, aquí te saludamos a tus amigos y familiares y conocidos sonorenses, sobre todo de Guásabas y de Granados. Yo te agradezco a ti, Juan Carlos, por el espacio, por la oportunidad de comunicarnos con tu audiencia. Igualmente yo mando saludos a todos en Sonora, y especialmente a la gente de la Sierra, por supuesto que sí. Un gran abrazo a todos. Gracias, Rafael, y éxito en tu primer día de trabajo como cónsul de México en Tucson. Muchísimas gracias. Estaremos aquí siempre atentos. Hasta pronto. Es el cónsul de México en Tucson, pronto. Rafael Barceló Durazo, originario de Guásabas. Y coincidencias de la vida, ¿no? Coincidencias de la vida. La alcaldesa de Tucson también tiene orígenes en Guásabas. Ella nació en Estados Unidos, pero sus papás son de Guásabas también. Así que Guásabas en la alcaldía de Tucson y en el consulado de México en Tucson. Reporte 100.